Damos la bienvenida a todos desde sus casas, aquí a la congregación, por su fidelidad y por ese paso que dan en obediencia al Señor. En la bendición que todos estemos cumpliendo ese propósito. Seguimos con nuestra serie que estamos estudiando de Filipenses y vamos en el capítulo 1 precisamente. Y hoy vamos a ver la segunda parte del tema, magnificando a Cristo a través del sufrimiento. Magnificando a Cristo a través del sufrimiento. Vimos en la primera parte precisamente el propósito de magnificar, de engrandecer al Señor. Y en el punto 1 vimos que nuestro sufrimiento debe magnificar a Cristo. Hay un propósito cuando sufrimos, digámoslo así. Y vimos dos aspectos importantes. Primero, pues obviamente debe redundar para el progreso del Evangelio. Es el propósito cuando nosotros sufrimos en Cristo. Esa es la palabra, en Cristo. Segundo aspecto que vimos dentro del primer punto, debe animar a otros a testificar. Y hoy concluyo precisamente con el tercer punto al respecto, y es debe proveer otro medio para que el Señor obre. Ese está dentro del punto número 1 que vimos, y estamos continuando de Filipenses 1. Miremos del versículo 15, Filipenses 1 del versículo 15 al 19. Filipenses 1 del versículo 15 al 19. ¿Listos? Dice la palabra del Señor, Filipenses 1 del versículo 15 al 19. Dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Qué tremenda palabra. Precisamente la última vez que predicamos hablamos sobre el versículo 12 al 14 y 29 al 30. Hoy vamos a resaltar precisamente la parte del 15 al 19. En estos versículos Pablo está dando testimonio de otros predicadores del Evangelio que estaban activos allá en Roma. Estaban activos predicando la palabra, aunque no todos con la misma motivación. Y esto nos recuerda algo. La tolerancia es una virtud cristiana que nos enseña a no obligar, que nos enseña a nosotros a no obligar a todos a que estén en el mismo concepto mío, que tengan nuestro molde, o que actúen o trabajen de acuerdo a mi manera. Me recuerdo, y esto estamos hablando en los miércoles en la meditación de Juan, precisamente como Juan, los discípulos de Juan, ellos vinieron: ay, mire, ese que usted por allá anunció que era el Mesías, está bautizando más gente y más gente le sigue. Estaban envidiosos. Pero Juan les aclara y les dice: a ver. El Señor me dio un ministerio a mí, y es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Qué tremenda palabra. O sea, Él es el que tiene que ser glorificado y exaltado, no yo. Yo soy un instrumento de Él. Y así nos pasa. Y Pablo estaba en esta situación aquí en estos versículos, tratando de enseñarnos de que no todos se van a estar de acuerdo con nosotros y van a actuar en el molde que nosotros pensamos. Nos hace considerar entonces que Dios puede bendecir su palabra a pesar de los elementos que nosotros no aprobamos o que estamos en desacuerdo, muchas veces aún con el proceder. Hay gente que hoy pasa mucho a nivel cristiano, dentro de las iglesias se está infiltrando mucha doctrina muy sutil que va en contravía de la palabra de Dios. Y uno como que por dentro como que siente que bueno, ¿y por qué predican eso? ¿Y por qué? Pero eso es ya con Dios. Cada uno con el Señor va a responder.
Lo que nos corresponde a nosotros, como yo le hablo a los pastores y les predico y nos ministramos unos a otros, pero yo les aclaro, es que ese pastor y ese filano y lo que hizo, no miremos la persona, miremos su doctrina. Y Dios sí nos mandó a juzgar la doctrina de la iglesia, la doctrina de los pastores, la doctrina que se escucha. Mire, hermanos, les doy un consejo: si usted quiere edificarse, no se edifique por YouTube, no se edifique por las redes. Hay de todo, pero hay más basura que verdaderamente palabra de Dios, que verdaderamente esencia de la palabra. Sí hay ministerios muy sólidos, claro que sí, claro que sí. Sí hay ministerios en las redes que están llevando la palabra, pero lamentablemente nos toca conocer mucho la palabra de Dios para poder discernir cuáles son los ministerios que verdaderamente están objetivamente llevando la palabra de Dios. Bueno, entonces, mis amados, aquí vemos que Pablo toleraba en cierto sentido a esos falsos que estaban predicando la palabra con una motivación diferente. Aleluya. Es por eso que la tolerancia es enemiga de la crítica destructiva. Cuando se critica la tolerancia, especialmente cuando se conocen los motivos internos y abstractos que solo Dios puede juzgar. Por eso nos toca tener tolerancia, porque no sabemos la motivación por la cual se predica hoy en día el Evangelio, y debemos contender por la fe. Dice la palabra que el justo, ¿por qué? Eso, aquí no podemos decir otra palabra. El justo por la fe vivirá. Solo la Misión Rescate. Bueno, el justo por la fe vivirá. Aleluya. Esa es nuestra defensa, nuestra seguridad. Y debemos combatir unánimes a los enemigos del mensaje de la cruz y la sana doctrina. Nosotros sí tenemos que enfrentar la sana doctrina, pero no tenemos que, como dice Pablo, como a que ellos se sometan a nuestra doctrina. ¿Sí me hago entender? No, cada uno le va a responder al Señor. Pero nosotros debemos mantener nuestra posición como Pablo la sostuvo, y mantenerse en la doctrina. Gálatas 1, 8, 9 nos dice la palabra. Gálatas 1, 8, 9. Más si aún nosotros, mire esa pilera, ya tenemos Gálatas 1, 8, 9 ahí. Entonces, más si nosotros a un ángel del cielo, mire que aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, ¿qué? ¿Qué significa anatema? Sea maldito. ¡Wow! ¡Qué palabra tan fuerte! El que predica otro evangelio sea maldito y está en maldición, es lo que quiere decir. Está en maldición. Aleluya. Por eso es importante tener cuidado lo que escuchamos, recibimos de afuera. Usted tiene que solidarizarse y ser sólido con la palabra. Esa es la que quería decir, ser sólido, fundamentarse con la palabra, afirmarse con la palabra. Por eso necesita, y Dios nos manda muchas veces a meditar la palabra para que no, como dice, todo viento de doctrina no nos empuje, todo viento de doctrina que están surgiendo y más en los últimos tiempos. ¿Y saben que estamos en los últimos tiempos? O si no, mire las señales, mire para Israel lo que está pasando. Ese es el reloj, allá está el reloj. Entonces estamos viendo que ya el Señor se acerca. Por eso, mis amados, dice aquí Pablo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno, y vuelvo y repita, mire que lo afirma, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, está en maldición. ¡Wow! Lo repite 2 veces, o sea, afirma una verdad, lo está afirmando. Bueno, pero mis amados, no nos toca a nosotros impedir el ministerio de otros que lo hacen en forma distinta a la nuestra, aun cuando sea para aumentar aflicción a nuestra vida. A veces, inclusive, hay contiendas. A mí líderes, personas, ¿sabe qué me han dicho? Es que usted es del diablo. Porque es que usted no, me empieza a decir unas palabras. Porque yo le decía de la salvación, por ejemplo. A uno lo tratan de todo,
Una vez también un rabino me insultó. Pero cuando nos sostenemos en la palabra, porque al principio nosotros pasamos muchas pruebas, estamos aquí con la doctrina porque hemos pasado pruebas fuertes. Y una de esas tantas, la iglesia ya me estaban llevando hacia el mesianismo. Estuve en muchas reuniones mesiánicas, creo que aquí entre nos. Y entonces, hasta un rabino habló conmigo y eso me convencía, y entonces yo le hablé de la palabra. Bueno, hay una discusión y entonces me insultaron y todas esas cosas, pero entonces Dios permitió todo eso para darme cuenta de muchas cosas. Entonces, mis amados, esto es importante entender, que nosotros no podemos impedir que surjan doctrinas aquí, que surjan ministerios, inclusive personas nuestras cercanas también, que creen otras cosas. No podemos impedir eso, mis amados, pero es importante mantener nuestra posición. Pablo se gozaba al saber que Cristo estaba siendo predicado, ya fuera por pretexto o ya fuera por verdad. Dios cumplirá su promesa y prosperará su palabra. ¿Se acuerda? Esa es la ventaja y el propósito cuando metemos la palabra de Dios. Cuando predicamos, dice por allá en Isaías 55:11, y todos lo conocemos y todos sabemos este versículo. Dice la palabra: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Ojo, no es la palabra que sale de su boca. Es que ahora mire que Cristo te ama, el Señor va a respaldar esa palabra. No, porque usted dijo a la otra persona que Cristo te ama, Dios no va a respaldar eso. Pero si usted le dice a otra persona, la Biblia dice, la palabra de Dios dice esto y esto, y si tú no obedeces, es la palabra que está escrita. Entonces ya no es usted que está hablando, es la palabra. Por eso la Biblia dice que la Biblia o la palabra de Dios era espada ¿de qué? Del Espíritu. Cuando tú hablas la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios va saliendo como espada y el Espíritu Santo hace algo en el corazón de la otra persona. Por eso es que Dios nos manda a nosotros a debatir. No, mire, acuérdense que por ahí dice el dicho, no debatamos ni por política, ni por deporte, ni por religión, por ahí dice, ¿cierto? Porque cada uno tiene su sesgo y sus motivos. Pero cuando predicamos la palabra, por eso no es debatir, porque estamos predicando una verdad. Y esa verdad tiene que fluir al corazón del oyente. Y cuando tú tienes a Dios y tienes la palabra metida en su corazón y fluye dentro de ti, entonces Dios va a hacer algo. Y por eso por eso dice mi palabra. O sea, la palabra de Dios, cuando fluye a través de un instrumento, no vuelve vacía. No vuelve vacía. Pero es que la gente está llena de argumentos. Tú no puedes llenarte de argumentos para convencer a alguien. El único argumento que tú tienes es la palabra de Dios cuando sale de tu boca, y ese argumento es el que penetra los corazones. Convence al más duro, al más ateo, aunque no existe un ateo como tal, pero al más rebelde con Dios. Entonces vamos a ver el segundo punto hoy. Ya hace 8 días que terminamos el tercer aspecto, pero ahora sí quiero terminar el segundo punto, porque el primer punto, como dijimos, el primer punto tiene que ver con nuestro sufrimiento, debe magnificar a Cristo. Y ya vimos los tres aspectos. Ahora, segundo punto, debe aceptarse como medio de fortaleza y madurez. Quiero resaltar el versículo 29 y 30 de Filipenses 1. Dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¡Wow! ¿Cuántos tienen esa promesa? ¿Les gusta? Démosle gloria al Señor. ¡Qué bendición Dios nos está prometiendo! ¿Qué nos está prometiendo? Mire, que vosotros os es concedido que ¿a causa de quién? No es a causa de tus decisiones malas o tus malas decisiones, no es a causa de tus acciones que a veces no son buenas, es a causa de quién, de Cristo. A vosotros os es concedido que a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Nos ha concedido padecer por el Señor. ¿Eso no nos alegra? ¿No nos goza? Dice el versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Entonces, mis amados,
Saltémonos este versículo, estos versículos hasta el 15, nos saltamos al 29 y al 30 y encontramos la introducción a una experiencia que a la mayoría no le gusta. El mensaje más bonito es: Cristo te ama y soluciona todos tus problemas. ¿Qué mensaje tan bonito? ¿Usted lo cree? ¿Usted sí cree eso? ¿Que Cristo te ama y soluciona todos tus problemas? ¿Sí lo cree? Claro que sí, ¿cierto? Pero ese es el objetivo, ese es el resultado. Mire eso, la diferencia. No es el objetivo, porque el objetivo del Señor es que todo hombre se arrepienta, que todo hombre verdaderamente se fundamente en la fe de Cristo, y ahí sí vienen todos los beneficios de la cruz y podemos vivir victoriosos en medio de todas las circunstancias. Entonces, mis amados, muchas veces descuidamos este punto y presentamos un evangelio que promete una vida sobre ruedas, una vida de color rosa, sin obstáculos ni problemas. Lamentablemente, por tiempos, entre la tradición religiosa cristiana se ha, digamos, enseñado una forma de evangelismo, y es: Dios tiene un plan maravilloso para ti, pero no le muestran su realidad ante Dios, no le muestran su condición con Dios. Ese es el evangelio, es que la gente entienda su condición con Dios. A veces parece duro, y no estoy hablando porque vamos a enseñar inclusive aquí a evangelizar en el contexto de la palabra de Dios. No es enseñarle que, bueno, usted está hacia el infierno, no, tampoco de una vez, pero hay que enseñarle y mostrarle paso a paso su condición con Dios. Aún dentro del cristianismo, por eso muchos llegan a la iglesia cristiana tibios y viven una vida cristiana tibios, parciales, sin compromiso con Dios, porque piensa que Dios es como Él está conmigo, yo le oro y le hablo y entonces ya Él me escucha y punto. Así no es Dios. Dios es santo. Dios nos mira y nos ha llamado con un propósito, y por eso es que a veces viene la adversidad para llamarnos la atención por amor, para que no nos perdamos. Mis amados, si se presenta un cristianismo fácil y sin padecimientos, y cuando el nuevo creyente se encuentra entre la batalla, se vuelve presa segura del desánimo, de la decepción. Si ese es el evangelio, tanto que oro y oro y nada, que me surge nada. Si yo tanto que pido y mire, ahorita miramos algunos que se sostuvieron ahí a pesar de las luchas. Miremos dos aspectos aquí. El primer aspecto es la experiencia cristiana. De ahí nace esa realidad, como dice aquí, de padecimiento. Isaías 51:7 advierte a los que conocen la justicia y en su corazón abrigan la ley de Dios, que no deben temer las afrentas o los ultrajes. Mira lo que dice Isaías 51:7: oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. ¿Quiénes? Los cristianos, la iglesia. No temáis afrenta de hombre. Ese es el ánimo que se nos da. Jeremías, que tanto hablaba Jeremías, y cada vez que hablaba le decía: va a venir juicio, va a venir persecución, mire, ustedes están descuidados con Dios y va a haber una consecuencia terrible, los van a llevar de esclavos. Y Jeremías cada que hablaba, y entonces él decidió: no voy a volver a hablar. Y Jeremías 20 habla de todo eso, cuando él se sintió mal. Señor, ¿por qué siempre que hablo el juicio? ¿Por qué siempre me persiguen? Lo tuvieron en la cárcel, lo apedreaban por todos lados, y el Señor dice: vaya a donde el rey. Una vez fue donde un profeta allá, un sacerdote, y el sacerdote lo encarceló y lo maltrató terriblemente, y él dijo: Señor, ya no puedo más, pero es que cada vez que me quedo callado me siento algo por dentro y tengo que hablar. Y el Señor venía y lo animaba: tranquilo, yo estoy contigo, yo te he puesto, tremendo, como pedernal, y vas a llevar mi palabra, a ti no te va a pasar nada. Entonces, así es Dios con nosotros. Aquí mismo Isaías lo dice: no temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Esto no se puede evitar. ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántos son del Señor?
Entonces tú no puedes evitar un ultraje, ni puedes evitar que te afrenten por causa del Señor. El problema es que si tú no tienes ultraje, si no se están persiguiendo, si no tienen gente que va contra ti, es porque no has llevado el evangelio como debe ser. Nos falta ser más luz. Ay, ¿cómo así? O sea que tengo que tener ultraje para... No se trata de eso. Se trata es que cuando tú te sostienes en Dios, Dios te va a respaldar, porque tú eres luz. Y las tinieblas no le gusta la luz. O si no, cuando se acuerda que estamos como oscuro, sobre todo cuando nos levantamos y prendemos la luz, cerramos esos ojos así rápido, porque las tinieblas no les gusta la luz. Entonces, mis amados, mire 2 Timoteo 3:12. Entonces, mis amados, no podemos evitar, son parte de la vida cristiana y sirven, dice lo lindo, para madurar en la fe, sirven para crecer en Cristo, sirven, mis amados. Si tú estás padeciendo en este momento, si estás teniendo una adversidad en este momento, mira bien qué Dios está queriendo con tu vida. Dios está obrando y está cambiando tu corazón para Él, moldeándote con un propósito. Porque a veces cuando sufrimos le decimos, Señor, ¿por qué? Mira lo que dice aquí esa promesa: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, otra vez en Cristo, padecerán persecución, mis amados. Y yo no estoy hablando aquí la teoría, ni estoy hablando del mensaje de la persecución. Estoy hablando del sufrimiento en Cristo y el propósito. Entonces, mis amados, cuando sufrimos, ¿cuál es la primera pregunta? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo oro, ¿por qué? Si yo ayuno. Bueno, a veces, Señor, a veces, el año pasado ayuné una vez, pero ayuné. Pero Señor, ¿por qué me pasa esto a mí si yo leo la Biblia? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo sí voy a la iglesia? En cambio fulano que no va casi a la iglesia, mire cómo le va bien. Pero yo que quiero agradarte, mire cómo lo que me pasa. Tremendo eso. Mis amados, ¿por qué vienen momentos adversos y experiencias negativas a nuestra vida? ¿Por qué experiencias negativas a nuestra familia? ¿Por qué experiencias negativas a nuestro ministerio, a nuestro servicio a Dios? ¿Por qué cuando queremos estar gozosos hay ladrones o enemigos que nos roban la bendición? Mis amados, el cristiano maduro siempre cambia su por qué en para qué. El por qué tiende a manifestar nuestro reclamo e inconformidad y no estamos acordes a la voluntad de Dios cuando preguntamos el por qué. En cambio, el para qué expresa sumisión, expresa obediencia y comprensión de la soberana voluntad de Dios. Señor, ¿para qué? ¿Cómo estás padeciendo? ¿Cómo estás sufriendo? ¿Cómo está tu vida hoy? Pregúntele ahora, Señor, ¿para qué? Esa es la claridad. Acuerda ese versículo que todos conocemos, Romanos 8:21, y lo decimos muy bonito: todas las cosas le ayudan para bien a los que aman al Señor. O sea, qué lindo el Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas, Romanos 8:28, a los que aman a Dios. Pero lo más importante, a los que conforme a su propósito son llamados. Siempre cuando hay una situación difícil, adversa, hay un propósito. Hay un para qué. ¿Se acuerdan de José? José, un muchacho que fue odiado por sus hermanos. ¿Cuántos de ustedes han sido odiados por sus propios hermanos o sus propios familia? José, un muchacho que fue llevado allá cautivo, y los hermanos le importó, nada más, lo querían matar. De la noche a la mañana resultó en un país extranjero, esclavo, no podía ni tener voluntad propia. Y así fue evolucionando su vida, fracaso tras fracaso. Después resultó en la cárcel, no solamente era esclavo, era el peor, como un criminal. Y después, mis amados, sin embargo, había algo. Mire,
todo esto cuando se volvió a encontrar, ¿será que en su corazón no podría tener rabia y odio con sus hermanos? Pero él siempre preguntaba al Señor no por qué me pasaba, sino para qué. Él miraba más allá. Por eso allá en Génesis 45:8, mire lo que expresó cuando se encontró con sus hermanos. Mire lo que expresa: se encuentra con sus hermanos, los que lo odiaban, los que los querían matar, los que los llevaron a un mundo diferente, esclavitud. Y dice en el versículo 45:8, dice: no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. No me enviaste aquí vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y gobernador. Había un propósito. Como José había comprendido que el haber sido víctima del celo, la calumnia, la mentira y el olvido era parte del plan de Dios para el propósito específico. Tal vez tú no has levantado cabeza. Tal vez tú siempre has estado insistiendo con el propósito para tu vida. Tal vez tú ves a otros cómo surgen, pero tú siempre ahí. Nada que se levante, quiere levantarse y peor. Eso le pasó a José, quería levantarse y fue peor, se hundió. Pero recuerda algo: tu lucha, aunque todos prosperen a tu alrededor, es porque hay un ministerio, es porque hay un llamado y es porque hay algo más grande que los demás. Eso le pasó a José. Dios tenía algo superior a sus propios hermanos, pero le costó la vida, pero le costó entenderlo, hasta que se encontró al final y le dijo, tremenda palabra: ustedes no fue que me enviaron acá, ustedes no fue que me metieron allá esclavo, sino Dios, fue Dios. ¿Qué le pasó con Marta y María? También expresaron su reclamo allá en Juan. Bueno, Juan no sé si se acuerda, del 21 al 28, pero el versículo 21. Ellas expresaron su reclamo a Jesús cuando él había tardado en responder a su llamado. Está muerto, está enfermo, podía haberse venido antes. Por eso en el 21 le dicen a él: ¿por qué había esperado tantos días y dejado que Lázaro muriera? Oh, tremendo. Juan 11:21. Entonces la respuesta de Jesús fue clara: esta enfermedad no es para qué, muerte. Otra era palabra para, sino para la gloria de Dios. La gloria de Dios, para la gloria de Dios. Hay un para, no el por qué. Siempre hay un propósito en Dios. Dios se quería glorificar con Lázaro. Y ellos tuvieron que aceptar esa gran verdad y comprender que su por qué debía convertirse en un para qué. Bueno, ya vemos el resultado de la resurrección de Lázaro, pero miremos el 11:45. A raíz de este milagro, muchos se convirtieron a Jesús por causa de este milagro. Dice 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. ¡Qué realidad! Es otro aspecto que vemos en este primer punto, parte de las promesas remuneradas. Estamos hablando del segundo punto de nuestra enseñanza, que es: debemos aceptar como medio de fortaleza y madurez el sufrimiento. Segundo punto, el primer punto es parte de la experiencia cristiana. Ahora el segundo punto, parte de las promesas remuneradas. De ahí parte de lo que es sostenernos en medio de las pruebas. La única manera que José se sostuvo en medio de las pruebas fue mirando a Dios. La única manera que David se sostuvo en medio de las amenazas de muerte, que casi lo matan y estaban en las cuevas escondiéndose y pasando todos los procesos, fue mirar a Dios. Dios es fiel, es poderoso. No ha pasado por alto tu situación. Dios no lo ha pasado. Tal vez llevas días, tal vez llevas meses, tal vez llevas años esperando una respuesta. Eso le pasó a David. David esperó años para poder ser rey. Por fin murió Saúl y tuvo que esperar otros 7 años para la promesa del Señor.
porque Dios quería un propósito más grande. Si no hubiera sido formado así, David no hubiera sido el gran rey de Israel. Tan grande fue su reinado que lo comparan con el reinado de Cristo. Por eso, mis amados, cuando Dios tiene grandes propósitos contigo, no te desanimes. Agradece al Señor porque estás en ese proceso para grandes cosas. Como humanos nos agrada y gustoso aceptamos las promesas que ofrecen remuneración, esas promesas que ofrecen bendición, y siempre y cuando sea positiva y conveniente. Marcos 10, 29 al 30, vamos a ver un momentico. Aquí el Señor Jesús ofrece grande galardón a sus fieles seguidores que han estado dispuestos a dejar atrás casa, hermanos, padres, hijos, tierra, por causa de Él y del Evangelio. Marcos, dice la palabra, respondió Jesús y dijo: de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más. ¡Wow! ¡Qué promesa! Si te ha tocado dejar cosas por causa del Señor, se la recompensa 100 veces más. ¡Wow! Dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. O sea, no que muera, no, es ahora en este tiempo. Qué tremendo. Dice: ahora en este tiempo recibirá casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Mis amados, porque nos detenemos a considerar que entre las promesas abundantes, hay muchas promesas en la Biblia, también hay que incluyen las persecuciones y los padecimientos. Todo eso es parte de los beneficios prometidos por Dios, porque fortalece cuando nuestro crecimiento en Dios se desarrolla, cuando sabemos en quién hemos confiado. Mis amados, cuando tuvo que comprender que entre los privilegios para el mensaje de salvación a gentiles, a los hijos de Israel, él sabía que estaba padeciendo por el nombre del Señor. Pablo, del Evangelio, de todo el Nuevo Testamento, el base doctrinal de la Iglesia la estableció y Dios usó a Pablo. Pero cumplir el propósito de Dios. Allá en Hechos, cuando Dios lo llamó, miremos solamente en Hechos 9, 15, 16, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Dios hablándole a Pablo: para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, mira lo que dice, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dice: soy cuando razones
4 razones. ¿Qué sufre la persona? ¿Por qué sufre la persona? Primero, en su propia vida. Habla acerca de nosotros. Mira, no entendía. El salmista dice, tan torpe era yo que no entendía. Tremendo. O sea, pues, por no juzgar el pecado en nuestra propia vida y tomamos decisiones sin Dios. Bueno, hay excepciones también. Él sufrió mucho, pero no fue porque tenía pecado en su vida. Vemos a Job 1:1, dice que era varón justo. Mire que Dios está hablando referente a Job, varón justo, apartado del mal, perfecto. Tantas cualidades de Job. Sin embargo, estuvo en una situación muy... pero no fue por su pecado. Aunque Dios le enseñó para enseñarle su vida. Y eso después, mira, pero el mismo Señor Jesús sufrió lo indecible. Caso propio. Dios lo hizo pecado. Gracias. Entonces, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Jesús no conoció pecado, pero él sufrió lo indecible en su propia vida. Él nunca pecó, pero sufrió por nuestros pecados y por nuestras iniquidades. Pero quiero hacer esta adversidad porque a veces hay sufrimientos no porque están enfrentando el pecado, sino por formación. Pero la mayoría dentro del pueblo de Dios hay hermanos que están sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones sin buscar a Dios para ello, o por su propio fracaso, por no, digámoslo así, enjuiciar con severidad su vida desobediente, libertaria o libertina y de fe fingida. Creen y toman decisiones a su manera. Y eso es terquedad. Hay mucha terquedad dentro del pueblo de Dios, frente a Dios, no y con otros. Lo más importante con el Señor, para no reconocer sus propios errores. Tito nos advierte, 1:16 dice, Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Qué tremendo. Segunda Timoteo 3:5 nos dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mis amados, eso es lo que sucede dentro del pueblo. Las consecuencias de no obedecer a Dios. Pablo se refiere a esto cuando exhorta a los corintios allá a probarse a cada. ¿Se acuerda la cena del Señor? Pruébese cada uno a sí mismo. 1 Corintios 11:27 al 30. Antes de participar de la cena del Señor, dice, pruébese cada uno a sí mismo, porque come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Tremenda palabra, o muchos duermen. Mis amados, ellos eran los causantes y los responsables de su culpa y sus consecuencias, por no, digámoslo así, valorar, por no temer a Dios, por no valorar su palabra y obedecerla. A la carne no le gusta obedecer. Dios te ha hablado tanto por la palabra de Dios a ti, pero hay tantas cosas que tú no has cumplido. Hay tantas cosas que estás dejando a un lado y Dios te sigue hablando.
Y como no escucha la palabra, entonces viene una situación de adversidad, a ver si así lo miras a él y le obedeces. Y así llega el proceso. Bueno, segundo aspecto, ¿por qué sufrimos? Entonces uno es porque confrontamos el pecado. Segundo, para adquirir experiencia espiritual. En Romanos 5, 3 al 5, Pablo menciona la segunda razón del sufrimiento en la iglesia cristiana. Y no solo esto, dice aquí en Romanos 5, 3 al 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué tremendo. Aquí el apóstol Pablo se gloriaba en sus tribulaciones, porque producían algo, paciencia. Producían paciencia. Y la paciencia produce prueba, y es el proceso. Y la esperanza no avergüenza, dice. Mis amados, es mucho más fácil para una madre consolar y animar a otra que ha perdido a su hijo, cuando ella también lo ha hecho. Ha pasado por la misma situación. Ella ya no está transmitiendo una teoría, está transmitiendo una experiencia, porque lo ha vivido en carne propia. Y a veces Dios nos usa esas situaciones experienciales para poder animar a otros, para poder entender a otros, para poder ayudar a otros. 2 Corintios 1, 3 al 6, dice la palabra, el apóstol nuevamente aquí hace un énfasis importante sobre la experiencia propia para poder consolar a los que están en cualquier tribulación. Y ese es el motivo. Adquirir experiencia espiritual es otro motivo del sufrimiento, para ayudar a otros. 2 Corintios 1, 3 al 6 dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Señor Padre Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Aquí aclara, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como os testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El testimonio ha sido confirmado en vosotros. La tercera razón por la cual los cristianos sufren, para prevenir el pecado en su vida. Sé de personas que Dios ha tenido que llevarlas de la tierra para que no se pierdan, porque eran tan débiles en su pecado, que Dios los perdonó, los liberó, pero con el tiempo eran unas personas muy débiles, pero tuvo que llevarlas. Se enfermaron y partieron de aquí. ¿Por qué? Mis amados, porque Dios quiso prevenir el pecado en ellos de esa manera. No paraban bolas por ningún lado, no ponían atención, pero por amor a Dios, mejor prefirió Dios tenerlo cerca de Él que tenerlo aquí en la tierra. Muchas veces Dios utiliza el sufrimiento para que nosotros frenemos a tiempo, ojo con eso, y no caigamos al abismo de la derrota y destrucción. Nos previene de caer en la soberbia, por ejemplo, pensando que somos autosuficientes y podemos depender de nuestra fuerza y de nuestra capacidad y de nuestras habilidades, de nuestra sabiduría. Pablo alude a esto al afirmar aquí en 2 Corintios 12, 7, 9, la presencia de un aguijón en la carne, el cual él consideraba como un mensajero de Satanás que lo abofeteaba constantemente. Bueno, acá hay un debate que cuál era el aguijón, que la enfermedad, que la persecución. Bueno, es un debate. Pero Pablo, ese aguijón era el sufrimiento de él. 3 veces le pidió, Señor, quítamelo. Pero en otro sentido, el por qué me pones esto, pero cuando él entendió el para qué, dijo, ¿sabe qué? Mejor déjalo. Porque el Señor dijo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por eso él dice, en el versículo 12, dice, basta, 2 Corintios 12, 7 al 9, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y más adelante dice, de buena gana me gloriaré. De buena gana me gloriaré. Qué tremendo. Esta experiencia fue utilizada por Dios para mantener humilde a Pablo, evitar que cayera en el pecado del orgullo. Tal vez Dios está permitiendo muchas cosas en tu vida
para evitarte que te pierdas. Tal vez somos muy orgullosos, tal vez somos muy altivos. Que Dios nos ayude a entender esa realidad. Y el cuarto y último punto aquí de eso es por qué sufrimos. Para incrementar la efectividad de su testimonio cristiano. Debemos ser efectivos en el testimonio cristiano. Esta razón sí puede responder. ¿El para qué? Por ejemplo, ¿para qué Pablo estaba encarcelado? Pablo estaba encarcelado, por ejemplo, se encarceló y les predicó al carcelero, allá en Hechos 16, por ejemplo. Y una familia se salvó. O en propósito, Pablo fue llevado cautivo, encarcelado a Roma para predicarle al faraón, a la gente de allá del imperio. Hay propósitos. ¿El para qué? Por eso de esta manera hubiera podido alcanzar a los guardianes de allá en Roma. Amén. Aleluya. Por eso el padecimiento de la cárcel de Pablo sirvió para todos los demás. Mis amados, miremos el versículo 12 del capítulo 1. 12, versículo 1, 12. Y podamos, para concluir, decir como Pablo. Versículo 1, 12, que empezó toda esa enseñanza de los dos aspectos que hemos visto. Dice: quiero que sepáis, hermanos, digamos como el apóstol Pablo, que las cosas que me han sucedido han redundado más para bien, para el progreso del Evangelio. Lo que te ha sucedido ha redundado para el progreso del Evangelio. Y hoy lo puedo afirmar. Lo que me ha vivido, Dios me ha permitido vivir, ha redundado para el progreso y la bendición de la iglesia. Que Dios nos ayude a entender el para qué Dios nos tiene aquí en la tierra, en medio de tantas circunstancias. Oremos. Señor, ayúdanos a entender esa realidad del Evangelio, a verte a ti en medio de tanta turbulencia, en medio de tantas circunstancias, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo gobierne este propósito, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, a ver detrás de cada escena, a verte a ti. Que así como aquellos hombres te miraron a ti, no miraron las circunstancias, porque tú estabas formando su vida y lo entendieron. Ayúdanos a verte a ti, que no son las circunstancias o personas. Eres tú que nos estás formando a nosotros. Ayúdanos a no mirar alrededor, porque nos afligimos, porque no es el propósito tuyo. Ayúdanos, Señor, a sostenernos en la realidad de ti. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Llénanos con tu Espíritu para sostenernos en fe y en seguridad en ti, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos, que el Señor continúe bendiciéndoles. Victoriosa semana.